al señor asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. ¿Origen del Ecuador? Hay que preguntárselo. ¿Qué? ¿De dónde viene? No lo sabe. ¿De dónde viene? No lo recuerdo. La provincia del Carchi. Ahí está, sí, es verdad. Ustedes se lo mencionó la otra vez. La época, sí. Allá, pues, los campeones, pues. Es verdad, aquí ya lo tenemos. Nos enorgullece porque tiene un gran campeón a nivel mundial. ¿Por qué pasó? ¿Cómo está, mi querido economista? Y por último, economista, colega. Son colegas, es Buenos verdad. días, legislador. ¿Cómo está usted? Bienvenido aquí a Cacha Noticias. Buenos días, un gusto saludarles y un gusto estar en este espacio tan importante para compartir información relevante al trabajo que venimos realizando en la Asamblea en la Comisión de Seguridad. Oiga, déjeme decirle, antes que entre Johanita con las preguntas, ¿no? Yo veo que la Asamblea como que ha ganado dinamismo. ¿Es mi idea o ustedes lo sienten así los legisladores? Sí, mire, el día lunes nos reunimos todos los presidentes de las comisiones para hacer un balance del trabajo que habíamos realizado y revisar la agenda legislativa. Y hay que ser transparentes en esto. Hay muchas comisiones que sí trabajan y hay muchos asambleístas, hombres y mujeres, que hacen aportes importantes a la construcción de leyes y a los procesos de fiscalización. Lastimosamente, no todos lo hacen, hay que reconocerlo. Lastimosamente, también hay la otra cara de la moneda, que es la parte política. Por ejemplo, en el Pleno de la Asamblea, en vez de tratar las leyes, muchos asambleístas, por ganar protagonismo, por salir en los medios, presentan cambios del orden del día y presentan exhortos. Los exhortos son pedidos al presidente que no causan ningún efecto. A mí se me ocurre, por ejemplo, presentar al Pleno de la Asamblea un exhorto para que se industrialice la papa en la provincia del Carchi. Y entonces la Asamblea cambia el orden del día, se abre el debate, hay 15, 20, 30 intervenciones y votamos a favor del exhorto. Ese exhorto es una carta que se manda al presidente y seguramente el presidente lo que hace con eso es archivarla. Y se ha investido casi un día entero. Esos son los temas que son politiqueros realmente y que hacen que en vez de debatir las leyes nos enfoquemos a eso. Pero hay que reconocer, hay comisiones y hay asambleístas que no pierden el tiempo, que aportan significativamente a la construcción de las leyes y que buscamos generar ese cambio que el país necesita. Clarísimo, ¿ah? Johanita Ramos, usted a la cancha. Muy claro realmente. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Bueno, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inició ya el tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República sobre el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza, aprobada ya anteriormente por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué objeciones tienen a este veto parcial del presidente de la República? Mire, es importante mencionar que la comisión trabajó previamente con muchas instituciones vinculadas al Ejecutivo y con las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea, por eso tuvo una votación importante en su aprobación. Sin embargo, el colegislador es el presidente de la Asamblea en todas las leyes y él tiene la facultad de realizar observaciones antes de la aprobación final. Quiero comentarles a ustedes que según los expertos legislativos nos han manifestado que las observaciones en número, en porcentaje son bajas, es el 16.8% de toda la ley, pero sí son algunas observaciones de mucho análisis. En número son pocas, pero algunas de ellas cambian radicalmente lo que se le propuso en un inicio al presidente. Y lo que más me preocupa, es que muchas de ellas chocan con la Constitución. Yo entiendo o sospecho que el presidente de la República no está al tanto de estas observaciones que vienen únicamente de su departamento jurídico y que hoy ponen a la Asamblea nuevamente a debatir temas que ya los debatimos y que ya expertos constitucionalistas nos dijeron que no es posible acoger o que esta ley acoja esas propuestas que hoy plantea el presidente. Le quiero dar una como ejemplo. La participación de las Fuerzas Armadas en el orden público. En la grave crisis de seguridad que vive el Ecuador, nosotros logramos que las Fuerzas Armadas tengan acceso al uso legítimo de la fuerza, pero para ejecutar sus funciones. Una de ellas
es el control de armas. Ellos pueden estar 365 días en las calles, en todos los territorios del Ecuador, controlando las armas. Ese sería un aporte significativo para mejorar los índices de seguridad. Y también pueden estar custodiando nuestras fronteras de manera eficiente. Pero por ley, por constitución, no pueden participar en el control del orden público, porque sus capacidades, su formación, sus competencias no están enfocadas a eso. Y la propia Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional lo prohíben. Sin embargo, el presidente de la República o sus asesores envían un artículo en donde manifiestan que las Fuerzas Armadas podrían realizar o deben realizar acciones con la policía fuera del estado de excepción. Y eso es peligroso y eso es grave. Las Fuerzas Armadas pueden trabajar conjuntamente con la policía solo en estado de excepción, pero el presidente está abriendo una ventana o proponiendo abrir una ventana para que puedan hacerlo fuera del estado de excepción. Eso es extremadamente grave y no lo prohíbe solo la Constitución del Ecuador. Además, lo prohíbe o lo restringen estándares internacionales a los cuales el Ecuador está obligado a sujetarse. A ver, si yo recepté bien estas expresiones suyas, estos conceptos, me motiva a hacerle una consulta. Los asesores de la comisión legislativa que tenía el encargo de crear esta ley o de aprobar esta ley, entiendo que se reunieron con los asesores jurídicos o el Ministerio de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. Debo entender que intercambiaron ideas, criterios, porque el presidente de la República, si bien es cierto, es la primera autoridad del Ejecutivo, pero no es que podemos decirle que él es docto en materia judicial, en materia económica, en materia petrolera, en materia minera. Para eso son los asesores, para el equipo de trabajo. Entonces, lo que tenemos es que apuntar, si yo recepté bien, repito, sus expresiones, tenemos que apuntar que los asesores jurídicos del presidente de la República no captaron bien o no estuvieron atentos cuando se reunieron con los asesores de la comisión parlamentaria para atender estos temas específicos de los que usted está hablando, el legislador economista Ramiro Narváez. Efectivamente, economista, todos estos temas nosotros ya los debatimos al interior de la comisión cuando procesamos la ley. Y en estos debates estuvieron presentes representantes del Ejecutivo y ellos estaban al tanto. Había personas del Ejecutivo que insistían en estos temas a pesar de que sabían que la Constitución lo prohíbe. Y hoy estoy completamente convencido de que al presidente de la República ni siquiera se le informó de que esto ya fue debatido y de que la Constitución no lo permite. Y ustedes saben que si la Constitución tiene límites, no se puede hacer absolutamente nada. Mire, otro ejemplo que me quiero permitir trasladarles. En este tema de la inseguridad que vive el país, hay muchos sectores que han solicitado que se les faculte el uso legítimo de la fuerza a instituciones complementarias de seguridad, como por ejemplo, los agentes de tránsito, los agentes aduaneros y todos los policías metropolitanos o policías municipales o agentes municipales, como se les llama en diferentes territorios del Ecuador, que son miles. Pero la Constitución también lo prohíbe. La Constitución es clara y no da la facultad para que este personal, que es importante en cumpliendo su rol, pero no les da la facultad para que tengan acceso al uso legítimo de la fuerza, que significa utilizar la fuerza en determinados momentos en los 6 niveles, desde el nivel mismo de la presencia física del policía hasta la utilización de un arma letal. No tienen el entrenamiento, no tienen la dotación, hay más de 220 municipios y cada uno entrenaría o dotaría de manera diferente o ni siquiera les daría dotación a los agentes municipales, incluso como parte de las instituciones complementarias también están los bomberos,
Y entonces esto se debatió ampliamente, y resulta que en uno de los, o en dos de los artículos se establece que ellos deben tener uso legítimo de la fuerza. Muchos sectores quisieran que así sea, pero lastimosamente no lo permite la Constitución. Esto es terrible. ¿Cómo pueden hacer que el presidente de la República proponga a la Asamblea artículos que se van contra la Constitución? Esto es inaudito. Lista, una consulta más para que la gente pueda comprender un poco realmente la fuerza que tiene este todavía proyecto de ley. ¿Qué habría pasado puntualmente con lo que ocurrió en Puyo, lo que pasó en Suchufindi, lo que vimos todos los ecuatorianos y el mundo en realidad, las manifestaciones en Quito, en el centro histórico de Quito, si este proyecto de ley ya hubiese estado vigente? El ingreso de centenares, de miles de manifestantes, según el gobierno, más de 100.000 manifestantes en realidad, con lanzas que ingresaron a la ciudad de Quito, o la toma de los pozos petroleros, o los destrozos completos a UPCs, a entidades bancarias, un ataque a un convoy militar. ¿Qué habría pasado si esta ley ya hubiese estado vigente? Mire, qué importante su pregunta, y yo quiero dar aquí un preámbulo. Esta ley fue creada para fortalecer a nuestras instituciones de seguridad para que combatan al crimen frente a una delincuencia que ha tomado mucha fuerza. Ustedes mencionaban la lamentable noticia de que hoy la delincuencia incluso se permite asaltar a nuestra propia Policía Nacional, y no es el primer caso que sucede esto. Eso es terrible. Si nosotros no fortalecemos a nuestras instituciones como a la policía para que pueda combatir el crimen, si no hay el personal necesario, si no hay la dotación necesaria, si no hay el entrenamiento necesario, nosotros los estamos enviando a las calles desprotegidos, y nuestra seguridad, nuestra tranquilidad depende del rol importante que realice la Policía Nacional. Ahora, en ese contexto se generó y se construyó esta ley. Pero adicional a eso, por mandato de la Corte Constitucional, se incorporó el tema de la protesta social. En esta ley hemos establecido claramente que la protesta social, tal como lo establece la Constitución, es un derecho legítimo que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos para protestar frente a una autoridad, pero esta tiene que generarse en un ambiente pacífico. Cuando esta protesta social identifica que hay focos de violencia, que hay infiltradas de delincuentes comunes o de propios manifestantes, la policía puede actuar de manera inmediata para neutralizar esas acciones violentas. Por un lado, protegemos la protesta social, damos las garantías de que no haya excesos, de que no se disparen armas de fuego para dispersar o para atacar a los manifestantes. Damos las garantías de que no se utilicen, por ejemplo, motocicletas para embestir a los manifestantes, como vimos en algunos videos. Pero por otro lado, también se queda establecido, o queda claramente establecido, que las acciones violentas tienen que ser identificadas, focalizadas y neutralizadas inmediatamente por la policía. Usted mencionó un tema de las lanzas. Nosotros establecimos que hay sectores de nuestro país, que hay nacionalidades, que hay comunidades, que la lanza es un artículo cotidiano en su vida, parte de su vida cotidiana. Y en la ley queda establecido que si es que un protestante, por ejemplo, del sector amazónico, cuya lanza es parte de su tradición, la tiene en su mano, ese hecho de manera aislada no significa, o no pueden calificar a esa lanza como un arma, porque es parte de su cultura. Ahora, eso es muy diferente a que esta persona utilice esa lanza para atacar, para agredir a otros ciudadanos o a la misma policía. Eso ya no es permitido por la ley. Y es que justamente ahí sí hay que aclarar, ¿no? Porque se entiende que el arma es una herramienta, que la lanza es una herramienta de estas comunidades. Pescar. Para pescar incluso, sí, exactamente, eso se entiende, se comprende. Pero si un manifestante está en otra ciudad, está en el centro histórico de Quito con una lanza dentro de una manifestación, no va a pescar necesariamente, pues, ¿no? Sí, comparto su criterio,
pero hay que respetar las tradiciones y las culturas. La lanza es parte de su cultura y no puede ser calificada como un arma si es que está en forma pacífica el manifestante. Pero a la primera intención de cometer un acto violento con esa lanza no puede ser visto con indiferencia por parte de los agentes de seguridad y tienen que actuar. Le doy un ejemplo. Cualquier artículo que nosotros tenemos, cualquier artículo que yo tenga en mi mano, no puede ser calificado como un arma, pero con ese artículo yo puedo agredir a alguien y puedo golpear a alguien. Entonces, el momento en que utilizo ese artículo para agredir, para violentar, ya estoy cometiendo un delito. Entonces, en el aspecto de la protesta social, hemos sido muy cuidadosos. Hemos, por un lado, trabajado para garantizar la protesta social, garantizar derechos de los protestantes, pero por otro lado ha quedado claramente establecido de que estos actos de violencia deben ser focalizados y deben ser neutralizados por la policía. Ustedes han tocado varios aspectos, hemos tocado el tema de la inconstitucionalidad de algunos artículos del presidente, hemos tocado el tema de las manifestaciones. Creo que me falta complementar de que incorporamos en este trabajo un elemento adicional que es el de las cárceles, el de la crisis carcelaria. Está también incorporados al uso legítimo de la fuerza los agentes penitenciarios. Ya estaban en una ley anterior y nosotros los hemos dejado con esa facultad y hemos incorporado artículos que permiten al SNAI, a quien administra las cárceles, formar unidades especializadas para que actúen en determinados momentos, como por ejemplo el inicio de actos violentos para que puedan ser neutralizados. Y hemos también dejado claramente establecido de que se pueden generar acciones coordinadas con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Así que esta ley aspiro yo de que al final del proceso que se tiene que generar en el Pleno en el transcurso de 30 días, llegue a un resultado final adecuado. ¿Qué viene ahora? Nosotros hoy día tenemos ya varias reuniones, iniciamos la primera reunión el sábado de manera inmediata, luego de que llegó el veto. Hoy nos vamos a reunir también para analizar estos artículos que propone el presidente. Vamos a realizar un informe técnico, metodológico, para que el Pleno tenga conocimiento y ahí tome la decisión. Posiblemente no se vote de manera conjunta por el veto del presidente, sino que se separen los temas. Habrá temas en que la Asamblea diga, sí, esa propuesta del presidente sí la aceptamos. Y en las que no aceptamos, necesitamos realizar una votación y conseguir 92 votos. Si no conseguimos los 92 votos, para ratificarnos, entra en vigencia lo que el presidente envió. Hay temas muy delicados. Insisto, que se van contra la Constitución y que se van contra los estándares internacionales, pero nosotros vamos a tratarlos de manera técnica y de manera responsable para hacer un informe de calidad y entregarle al Pleno todas las herramientas para que tomen las mejores decisiones. Son las 7 de la mañana, 30 minutos, y hablando con el economista Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. La última, y esta tiene que ver con el quehacer, obviamente, parlamentario. Los legisladores de Creo han manifestado que la Asamblea Nacional, hablan en general, ya sacaron a Guadalupe Llori, ya lograron poner al primer vicepresidente, al doctor Virgilio Saquicela, y ahora proponen ya sacar a la señorita o a la legisladora Guamaní. ¿Cuál es su lectura, señor economista Ramiro Narváez? Recuerden que al inicio del programa yo había manifestado que la Asamblea tiene dos caras de la moneda. La una, en donde están los asambleístas, hombres y mujeres responsables que estamos trabajando para construir las leyes que el país necesita. Lastimosamente también hay el otro lado de la moneda, la politiquería, el protagonismo, el oportunismo. Y hoy sí quiero manifestar que lo que se pretende hacer con la vicepresidenta Yesenia Guamaní es una arbitrariedad, es un abuso. Se le acusa de que ha mocionado que se realice una consulta a la Corte Constitucional. Por Dios, eso no es ningún delito, al contrario, eso es parte de las funciones que tenemos los asambleístas: mocionar, debatir, ampliar los elementos técnicos para tomar las mejores decisiones. Lastimosamente,
Cuando hay una mayoría y esta mayoría no es responsable, no está comprometida con el país, se va incluso contra la misma ley, como lo van a hacer el día de mañana. Es terrible. Yo en lo personal considero que si los asambleístas se dedicaran a trabajar en sus comisiones, el aporte para el país sería significativo, pero dedicarnos a destituir autoridades sin justificativo alguno, porque ha mocionado una consulta a la Corte Constitucional, es ilógico y ellos saben que es ilegal, pero sin embargo lo hacen. Esa es la violencia con que actúan las mayorías cuando éstas no están preparadas ni comprometidas con el país. Se van incluso contra la misma ley. Esperemos. Yo sé que tienen los votos, no tienen los argumentos, no tienen la ley de su parte, pero lastimosamente las mayorías así actúan. Eso es lo que desprestigia a la Asamblea. Pero nosotros, asambleístas que sí fuimos a este espacio a trabajar, seguiremos haciéndolo para rescatar de alguna manera el buen nombre de esta institución que tiene que aportar de manera significativa a nuestro país. Que quede claro que no es una exhortación para sacar a la señora Yesenia Guamarí, que es una decisión. Ahí está la diferencia. Economista Rabino Narváez, un abrazo para usted y gracias por comparecer aquí a Caché Noticias y Opinión. Muchas gracias, un saludo afectuoso a ustedes y que tengan un excelente día. Igualmente, asambleísta. Que le vaya muy bien.